Tocamos una canción que se llama Flor del Encuentro. Anteriormente tocamos trompes y la flauta del abuelo en un intermedio musical. Ahora tocaremos un huayno también llamado Melancolía, con violín, sikus, quena, y a continuación tocaremos también una canción que es un huayno también cantado, que se llama Es la Primavera.